nuestro liderazgo. Estamos en el marco de la próxima visita a la Ciudad de México del autor estadounidense en liderazgo John Maxwell. 74 libros publicados, más de 20 millones de copias vendidas por todo el mundo, verdaderamente una fuente de conocimiento en el tema del liderazgo, y no solamente eso, sino también en el del crecimiento personal. Así que en este marco, y agradeciendo a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible que este webinar llegue de manera gratuita hasta ti, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Y es: elimine los 5 enemigos de la perseverancia. La perseverancia, dice John Maxwell, implica tener la actitud correcta, un deseo de crecer y aprender cada vez más el valor de la tenacidad. Este material en el que yo hoy voy a estar compartiendo contigo está tomado del libro Más el talento no es suficiente, del autor John Maxwell. Es el capítulo 7 al que me voy a referir. Pero antes de iniciar, déjame hablar acerca de un poco este libro, hacia dónde nos lleva. John Maxwell nos habla que las personas talentosas siempre se esfuerzan un poco más, que llevan aquello que es ordinario a alcanzar lo extraordinario. Y ese extra, John Maxwell nos puede decir que no solamente no es el talento, sino que da mucho más, tiene que ver con las decisiones que toman, el valor que tienen de sí mismos y de los demás, y el propósito con el que llevan a cabo sus metas. John Maxwell, a partir de este libro, nos va a llevar por 13 capítulos para explicarnos cómo hay 13 decisiones importantes que cada uno de nosotros debe tomar para llevar el talento, el carácter y la integridad a que nos mantengan en ese tope, o que nos lleven a alcanzar las metas que deseamos. Estas 13 decisiones son: la primera, creer eleva mi talento. La segunda, la pasión estimula mi talento. La tercera, la iniciativa activa mi talento. El enfoque dirige mi talento. La preparación posiciona mi talento. La práctica afina mi talento. La perseverancia sostiene mi talento. El valor o la valentía prueban mi talento. La disposición a aprender amplían mi capacidad y mi talento. El carácter protege mi talento. Las relaciones influyen en mi talento. La responsabilidad fortalece mi talento. Y el trabajo en equipo multiplica mi talento. Estas son 13 decisiones que John Maxwell nos dice: no importa cuál es nuestro talento, si nosotros tomamos estas 13 decisiones y las llevamos a nuestra agenda diaria, entonces estaremos elevándonos por encima de ese talento que poseemos. Estaremos superando los obstáculos y alcanzando las metas que nos proponemos. El tema de hoy es un tema en el que tanto tú como yo tenemos experiencia, porque perseverar es un tema que nos causa muchas veces dificultades. No es fácil sostener la energía, no es fácil mantenernos en la ruta en la que estamos y vencer esos problemas a los que nos enfrentamos. Por tanto, la perseverancia es un tema fundamental para cada una de las áreas de nuestra vida. Una valía del autor John Maxwell es que no nada más nos habla de un liderazgo enfocado a las empresas, sino que lo aborda desde un sentido muy humano y muy del crecimiento personal, en donde no importa cuál es la posición que yo tengo. Puede ser como ama de casa, como madre, como padre de familia, puede ser como empleado, dirigente, estudiante, en cualquier área. Tú y yo tenemos influencia. Y el liderazgo es eso, es influencia. Así que vamos a ver cuáles son los 5 enemigos de la perseverancia que nos dice John Maxwell en el capítulo 7 de El talento no es suficiente. E iniciemos con una frase que nos marca el autor. La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza ni de conocimiento, es la falta de determinación. Y precisamente
este es el tema de la perseverancia. Esa falta de determinación que nos lleva a rendirnos, a ceder ante el esfuerzo o a vencernos ante los obstáculos. Esos cinco enemigos de los que nos habla John Maxwell, vamos a analizarlos ahora. El primero de ellos es el desánimo. El desánimo. Y fíjate qué curioso. Cuando nosotros estamos animados, motivados, en buenas circunstancias, cuando tenemos una energía para hacer las cosas y el ambiente se encuentra agradable, es que en ese momento no necesitamos la perseverancia, porque la perseverancia justamente nace cuando vienen las circunstancias difíciles. La perseverancia se requiere cuando hay cansancio y hay obstáculos, porque es cuando menos quieres continuar. Y entonces es una decisión difícil el poder llevar nuestro ánimo y nuestra energía a que podamos superar este cansancio y obstáculos para seguir. Y en este momento, bueno, es importante hablar sobre qué es la perseverancia. Déjame darte una definición muy sencilla. Y es la perseverancia, significa continuar con el rumbo de la acción a pesar de que haya miedo, de que haya frustración, de que haya cansancio o de que haya obstáculos. La perseverancia se refiere de terminar aquello que hemos iniciado, no perder el rumbo ni tampoco perder la energía con lo que lo estamos haciendo. Y a eso se refiere la perseverancia. Es un rasgo de carácter fundamental para cualquier meta que nosotros nos propongamos. Así que el ánimo es una de las principales debilidades, este enemigo que nos va a llevar a desistir. Y lo que sucede es que tenemos un estilo de vida en el que nos rendimos fácilmente ante las vocecitas que están alrededor de nosotros de que no lo podremos lograr, es muy difícil, es algo que no cualquiera puede hacer, es algo que nos va a llevar mucho tiempo lograr. Ante esas vocecitas incluso internas que poseemos de no se puede, entonces fácilmente nos rendimos. Esto lo podemos ver no nada más como personas, sino también como grupos, como cultura. Es un estilo de vida, nos dice John Maxwell, el de rendirse de manera habitual ante el primero de los obstáculos. El segundo enemigo de la perseverancia que John Maxwell nos cuenta en este capítulo es creer que la vida puede ser fácil, que también tiene mucho que ver con la cultura, sobre todo en los últimos años, en las décadas desde los 90 hacia acá, la cultura de lo fácil, de las no consecuencias, de el no esfuerzo, ha ido creciendo cada vez más. Siempre es un problema que enfrentamos cada uno de nosotros. Quisiéramos que las cosas no costaran tanto trabajo, que no tuviéramos que aplicarnos tanto, pero al mismo tiempo, tú y yo sabemos que cuando nos esforzamos por alguna meta, entonces podemos valorarla y eso provoca en nosotros realización, fortalece nuestra autoestima y nos eleva a buscar mucho más. Una frase que me gusta, que obtuve de este libro es que unas personas ven en los obstáculos una razón para seguir, mientras otros ven una evidencia para desistir. Y esto nos habla de dos tipos de pensar muy distintos. ¿Cuál es la forma de pensar que tú y yo tenemos? Cuando viene un obstáculo, cuando hay alguna oposición, eso me da un motivo para querer continuar, me inyecta energía, me hace perseverar, o es simplemente algo que voy a tomar como una evidencia, como una razón por la cual no debí de haberlo empezado, o por algo que justifica que yo desista en este momento. Estas dos formas de pensar van a delinear mi camino. Y una vez que yo continúo pensando de esta manera, ese camino no puedo volver atrás.
porque no hay retorno cuando estamos nosotros ya dándonos por vencido desde nuestra cabeza antes de ver si podemos tener la fuerza, la creatividad, la inteligencia, la capacidad de vencer esos obstáculos. Y esto también tiene que ver mucho con la cultura. El tercer enemigo de la perseverancia es creer que el éxito es un destino. Y esto es muy frecuente porque todos nosotros hemos tenido logros en nuestra vida. Tenemos metas que han sido cumplidas, tenemos sueños que hemos alcanzado. Y entonces hay un peligro que nos advierte John Maxwell. Es muy frecuente que cuando logremos alguna de estas metas, nosotros nos compensemos o celebremos y justifiquemos que es tiempo de descansar. Y claro que eso es cierto, es momento de descansar y de celebrar, pero necesitamos continuar después de ese receso. Muchas de las veces aún no hemos logrado la meta y ya nos estamos compensando por pequeños logros o avances que hemos obtenido. O bien nos estancamos en uno de esos sueños que hemos logrado alcanzar. Es muy importante que no caigamos en este peligro de la autocompensación, porque la autocompensación de momento puede ser algo bastante satisfactorio, pero en el mediano y largo plazo va a causar en nosotros frustración, nos va a causar desánimo. Como nos dice John Maxwell en este libro, la vida no es un maratón, la vida es una secuencia de carreras pequeñas que tenemos que ir ganando una a una. Creer que el éxito es un destino, es uno de los errores que nos lleva comúnmente a autocomplacernos, a compensarnos, a regalarnos, premiarnos esos pequeños esfuerzos y nos podemos quedar ahí, hay que tener cuidado. La siguiente causa que nos dice John Maxwell es enemigo de la perseverancia, es la falta de resistencia. Es muy frecuente que hoy no queramos estirarnos o que al momento en el que estamos viviendo ese crecimiento, que muy frecuentemente duele, nosotros desistamos porque no queremos esforzarnos. Esta falta de resistencia es muy comúnmente verla, por ejemplo, cuando los jóvenes decimos, no tengo tiempo para estudiar y para trabajar, o hago una cosa o hago la otra. Y eso es correcto, es una decisión personal, pero la diferencia es que si yo decido que no tengo tiempo, entonces me voy a quedar en la línea de mediocridad. Para estar en la línea de mediocridad tengo que hacer solamente lo básico y lo necesario, es estar en la media. Pero para sobresalir, entonces tengo que dar un extra. Y ese extra implica que muchas veces mientras otros duermen, tú estudias. Mientras otros solamente se dedican a estudiar, otros trabajan. Mientras hay tiempo de descanso y de esparcimiento, estamos afinando nuestras habilidades. Esta falta de resistencia nos va a llevar a estar en una comodidad de la cual no queremos salir. En una frase de este atleta Jerry West, que cita John Maxwell en su libro, nos dice, uno no puede hacer mucho en la vida si solo trabajamos los días que nos sentimos bien, los días que tenemos ánimo o los días que no se nos interpone ningún obstáculo. Es probable que tú y yo conozcamos personas que viven en esa comodidad y van a tener siempre esta justificación de no hay tiempo suficiente. No tengo tiempo suficiente para estudiar algo más, para practicar esta habilidad, para afinar mi talento. No tengo tiempo suficiente para crecer personalmente, emocionalmente, laboralmente. Esto es tan frecuente, pero también en otro de los webinars hemos hablado de que todas las personas tenemos 24 horas. Y también aquellos que son atletas, que son personas que han logrado metas, empresarios, millonarios que conocemos en este planeta, todos tenemos 24 horas. La diferencia
es que mientras unos encuentran pretextos, otros encuentran cómo sí lograr que las cosas sucedan, a pesar de que eso les saque de la comodidad. Y por eso mismo también sus logros se vuelven muchísimo más satisfactorios, porque no es el logro al fin mismo, sino aquel estiramiento que provocó la perseverancia y que me llevó a crecer y a lograr la meta. La quinta causa o enemigo de la perseverancia es la falta de visión. Y este es muy frecuente. Recuerdo el caso que escuché en una ocasión acerca de una nadadora que va en el Canal de la Mancha. Ella se ha preparado por mucho tiempo, va con muy buen ritmo, pero a cierto momento el reto que ella se está poniendo, empieza a sentir calambres, el frío del agua empieza a provocarle mucho dolor en el cuerpo y ella trata de desistir. Pero su entrenador, que va en una pequeña embarcación a su lado, la anima para que ella continúe. En una segunda ocasión, ella trata de observar cuánto falta para llegar a la meta, pero hay una niebla que le impide ver. En una segunda ocasión, su entrenador la vuelve a animar, pero hay una tercera ocasión, y en esta su determinación es desistir, de tal manera que la ayudan a subir a esta embarcación, y una vez que están arriba, quiere la vida que esa niebla se despeje y entonces puedan observar que la meta estaba a unos cuantos metros, a tiro de piedra, como decimos. La impotencia que cualquiera de nosotros sentimos en ese momento debe ser tremenda, devastadora. Y es que la visión es algo que sucede dentro de nosotros y que después hacemos realidad. Y mientras está sucediendo dentro de nosotros, tenemos que estar preparados para que no nos venza el no poder ver tangiblemente la meta o el lugar al que queremos llegar, sino que estemos preparados para que aunque esté nublado, aunque haya obstáculos, aunque parezca imposible o que sea complicado, nosotros no perdamos de vista el rumbo de esa acción en la que hemos de perseverar. La falta de visión en una frase nos la dice elocuentemente Mohammed Ali, que también la cita John Maxwell en este capítulo 7 del talento no es suficiente, y dice así: los campeones no se hacen en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen dentro, un deseo, un sueño, una visión. Y eso es lo que nos lleva a dar el extra. En cualquier circunstancia, nos lleva a dar el extra precisamente el tener ese sueño. Es lo que nos motiva, es lo que nos da la energía cuando otros la pierden. No podemos nosotros dejarnos caer por la falta de visión. Y esa visión hay que estarla ajustando siempre. Y yo sé, todos sabemos, que es un tema bien complicado, porque en la vida vamos a tener muchos obstáculos y no todo sale como queremos, al contrario, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. En este tema, John Maxwell nos comparte una historia, que es una historia interesante por las circunstancias que provocan que una persona afine su visión en la vida. Y nos habla de un programa que en Estados Unidos se llama America Most Wanted, los más buscados de Estados Unidos, los criminales más buscados en Estados Unidos. Y era un programa de televisión que desde los años 80 y por más de 2 décadas ha transmitido programas para buscar a los criminales y ha logrado apoyar a las autoridades para encontrar a cientos de ellos. Y en este programa el conductor, muchas de las personas suponían o podríamos suponer que era su vocación, su oficio, el trabajar en la televisión. Y sin embargo no era así. La persona que conducía este programa, Walsh, era dueño de una compañía. John Walsh en alguna ocasión iba con su hijo de 6 años y lo secuestraron.
Entonces, ante esta tragedia, la familia empezó a buscar apoyo de las autoridades, pero no pudieron ayudarle por falta de evidencia. De tal manera que John Walsh empezó a hacer una de las más grandes campañas para buscar a su hijo durante 17 días. Lograron encontrarlo, pero demasiado tarde porque el pequeño había muerto. Ante esta circunstancia devastadora, John Walsh estaba pidiendo ayuda a un especialista y en una de estas citas el especialista le dice, a mí me parece que tú te quieres suicidar. Walsh le confirma esa sospecha y entonces este doctor le orienta y le dice, mira, te voy a dar un consejo. A pesar de esta circunstancia en la que tú crees que has perdido todo, hay una decisión que debes tomar. O te hundes en la depresión o buscas cambiar las cosas. Walsh refiere que ese consejo le hizo volver a encontrar un propósito, el tener un sentido para vivir y el tener energía, la energía que le da el servir y ayudar a otros, para que otras familias no vivieran esta misma desgracia. En 1988, John Walsh empieza este programa con gran éxito. Y al cabo del tiempo, uno de los programas más vistos y uno de los programas que llegó a apoyar en la captura, como te mencioné hace un momento, de más de 100 criminales buscados por la policía y el FBI en Estados Unidos. Afinar nuestra visión nos va a dar un para qué en la vida. Y cuando tenemos ese para qué, como decía un filósofo, Nietzsche, encontraremos el cómo. Es importante que revisemos estas cinco enemigos de la perseverancia, porque es necesario vencerlos. ¿Y cómo vencerlos? John Maxwell nos habla de 3 elementos básicos. El primero de ellos es afinar el propósito. En esta historia que yo te acabo de relatar, es importante que, aunque nuestros sueños hayan cambiado, aunque las circunstancias se hayan puesto en nuestra contra, nosotros estemos buscando un para qué en nuestra vida. Es muy frecuente que nosotros tenemos un sueño, pero estamos viviendo una realidad que parece no ayudarnos a alcanzar ese sueño. Pero muy frecuentemente en las personas que han alcanzado una meta o un éxito, podemos escuchar historias de cómo tenían que dar ese extra, tiempo extra, esfuerzo extra, capacidades extra. Es decir, estamos desde una circunstancia en donde quizá tenemos que trabajar por mantener a nuestra familia, pero al mismo tiempo necesitamos buscar ese espacio para poder alcanzar nuestros sueños. John Maxwell nos aporta una herramienta que resulta muy extraordinaria. Cuando le preguntan, ¿cómo ha logrado publicar 74 libros? La respuesta que él nos da es todos los días, le dedico tiempo a escribir, a hablar y a enseñar sobre liderazgo. Todos los días escribo por lo menos 20 minutos, aunque no tenga ganas, aunque esté enfermo o aunque en ese momento no tenga inspiración de qué escribir, me siento a escribir 20 minutos diarios. Todos los días hablo de liderazgo con alguien y todos los días entreno en herramientas de liderazgo a alguien. De esa manera uno va afilando el talento, el carácter y va alcanzando esos sueños. Afinar el propósito nos ayuda a encontrar el cómo si sucedan las cosas. La segunda, eliminar los pretextos. Cuando nosotros verdaderamente queremos hacer algo o estamos comprometidos a hacer algo, encontramos cómo hacerlo. Cuando no, lo que encontramos son pretextos. Pretextos de que no me alcanza el tiempo, pretextos de que no tengo dinero suficiente, no es el momento ideal, no encuentro a las personas adecuadas, muchos pretextos que nos van a llevar a justificar no una realidad, sino nuestra incapacidad de perseverar, el que estamos rindiéndonos ante estos 5 enemigos que ya hemos revisado. La tercera es desarrollar resistencia.
Y la resistencia, pues no es algo agradable, porque es precisamente ese estirarnos. La resistencia es mejor que la desarrollemos desde antes que tenemos que enfrentar los obstáculos, porque ya cuando estamos en los obstáculos es muy tarde para prepararnos. Necesitamos hacerlo antes. Desarrollar resistencia implica que nosotros vamos a ejercer una presión, no hablo de estrés, sino hablo de esforzarnos un poco más en nuestra vida cotidiana para ir generando ese estiramiento del que nos habla la palabra resistencia. ¿Cómo podemos lograrlo? Mira, puede ser que elegimos dos actividades que no nos gusta mucho hacer, que nos provocan cansancio, nos provocan flojera, nos provocan incomodidad. Dos cosas pueden ser ejercicio, puede ser un cambio en la alimentación, puede ser adquirir un hábito nuevo, estudiar algo y que nos propongamos lograrlo. 20 minutos al día, como dice John Maxwell, que aquellas cosas que nos cuestan mucho trabajo sean las primeras con las que empezamos el día, porque muchas veces cuando las postergamos, ese sentimiento de no estar atendiendo lo importante o lo difícil causa en nosotros un desánimo y nos quita la energía. Desarrollar resistencia puede hacerse a partir de empezar por lo más difícil. Yo agregaría que también podemos analizar nuestra capacidad de perseverancia a partir de revisar a lo largo de nuestra vida las metas que hemos logrado. Todos tenemos historias de perseverancia en nuestra vida. ¿Cómo es que lo logramos? ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Por qué era tan importante? ¿Quiénes nos ayudaron? ¿Cómo fue que resolvimos los problemas? ¿Qué creatividad tuvimos o iniciativa para hacerle frente a los retos que teníamos? ¿Cómo vencimos cada uno de los desafíos de las metas que hemos cumplido? Ahí hay un aprendizaje en cada una de nuestras historias que necesitamos retomar. Es fundamental porque eso te puede hacer ver cómo a lo largo de tu vida has perseverado y por tanto es importante crecer nuestra visión para alcanzar nuevas metas. Ahora quiero que veamos un video que voy a ponerte en pantalla completa en este momento y vamos a disfrutar. Muy bien. En esta noche que hemos hablado sobre los 5 enemigos de la perseverancia, es muy importante que tú y yo nos vayamos a reflexionar con esta frase que te comenté hacia el inicio. Ante los obstáculos, ante las dificultades, el cansancio, el miedo, ante estas circunstancias, ¿cuál es nuestra reacción? ¿En ello encuentro una energía y motivación para continuar y perseverar o es un pretexto para desistir?
porque eso hace la diferencia para perseverar y darnos por vencido. Es importante que estemos preparados en observar cuál es nuestra capacidad para perseverar antes de las circunstancias difíciles. Porque como te dije, cuando llegan las circunstancias difíciles ya es muy tarde prepararnos. Y déjame cerrar con un poema que refiere John Maxwell en este capítulo, que es extraordinario. Y vamos a terminar esta sesión con estas frases. He soñado muchos sueños que nunca se realizaron. Los he visto desvanecerse al amanecer, pero he realizado suficientes sueños para hacerme seguir soñando. He hecho muchas oraciones cuyas respuestas parecía que no llegarían, a pesar de haber esperado tanto tiempo, tan pacientemente. Pero he tenido suficientes respuestas a mis oraciones para seguir orando. He sembrado muchas semillas que han caído al borde del camino, pero para que se alimenten con ellas las aves. Pero he sostenido las suficientes gavillas doradas en mi mano para hacerme seguir sembrando. He confiado en muchos amigos que me han fallado y que me han dejado a solas llorando, pero he encontrado suficientes amigos verdaderos para hacerme seguir confiando. He tomado de la copa de la decepción y del dolor. He pasado muchos días sin una canción, pero he bebido suficiente néctar de la rosa de la vida para hacerme querer seguir viviendo. Este hermoso poema lo puedes encontrar en el capítulo 7 del libro El talento no es suficiente de John Maxwell. La